Hola, ¿qué tal? Soy Mirta del Valle de mi canal, El Refugio Azul. Hoy tengo la oportunidad, gracias a Dios y al presidente del Centro Armenio, el señor Aram, que me permite estar en este hermoso lugar, la Catedral Armenia, con motivo de los 100 años de la comunidad armenia en nuestra República Argentina. Voy a entrevistar al encargado de la parte cultural, artística del Centro Armenio, al señor Sergio. Hola Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, hoy estamos aquí con motivo de los 100 años de la colectividad armenia en Argentina. ¿Qué representa para vos ser parte de la historia en Argentina? Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas, ¿no? Si bien para la Argentina toda persona que entró por el puerto es un inmigrante que vino a poblar el país, el caso armenio fue diferente. Los armenios venían escapándose de la muerte, ¿no? De un genocidio, y por lo tanto no vinieron, y no podemos tampoco catalogarlos dentro de inmigrantes. Más bien son refugiados, refugiados en el sentido castellano de la palabra, ¿no? De buscar refugio en algún lugar y no con las connotaciones políticas, ¿no? Cuando se produjo el genocidio, los sobrevivientes se dispersaron por todos lados del mundo. Por lo tanto, la creación de la comunidad en la Argentina es un hecho fatal. Pero como fueron tan bien recibidos acá en la Argentina, tan acogedor fue, tan distinto a donde ellos vivían, que comenzaron a rehacer sus vidas y fundamentalmente aquella parte que era el motivo de la persecución, es decir, todo lo que fuera la parte de la identidad, ¿no? Por lo tanto, cuando todavía nuestros abuelos o los primeros que llegaron todavía no tenían su casa, sin embargo venían y trabajaban gratuitamente, obviamente, para levantar una escuela, una capilla donde se pudiera, por un lado, enseñar el idioma, contar la historia, y una capilla o iglesia donde pudieran libremente, como es acá en la Argentina, poder transmitir su fe a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, si bien el comienzo es trágico, la hospitalidad del país hizo de que la integración fuera prácticamente inmediata. Eso no quiere decir de que se asimilaron al entorno, ¿no? Claro. Y obviamente ahora estamos, el número de 100 en realidad corresponde al momento en que la masa de gente se organiza en una institución. Y esa institución es el Centro Armenio. Por supuesto que los armenios vinieron un poquito antes. Pero la institución... ¿Qué es lo que representa? Claro, fíjense que fue también una cosa muy interesante, ¿no? Acá, a 2 o 3 cuadras nomás, vivía un armenio que iba, cada vez que se enteraba que venía un barco al puerto, iba a buscar a ver si había algún connacional para darle una mano, imagínense. Y resulta que lo hacía, les daba alojamiento los conducía a poder hacer su papelería y todas esas cosas. Y en uno de esos viajes que hace para poder buscar
armenio se encuentra con un religioso, un cura párroco, ¿no? Un cura. Entonces le da obviamente toda la ayuda que podía y se le ocurre que podía juntar a todos los armenios que había acá y hacer una misa. La misa se hizo en su casa y su casa alrededor de 200 armenios. Esto estamos hablando. Ahora, esa misa dio la posibilidad de que se juntaran los armenios del barrio, hicieron una pequeña colecta, alquilaron un local y esa misa que estaba, digamos, sin otra intención, dio pie a la organización institucional. Se nombraron autoridades, etcétera, etcétera, y bueno, el centro armenio un poco es la derivación de ese momento. Ahora, la catedral, donde estamos ahora, ¿cuántos años tiene exactamente? Bueno, la catedral este año cumple 85 años. Fue declarada como Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, tanto por los elementos culturales que tiene, es decir, arquitectura tradicional, como también por ser un lugar donde se identifica la mayoría de la población armenia de la ciudad, ¿no? Muy interesante. Hábleme un poquito del arte de los símbolos religiosos. Bueno, claro, estamos dentro de una catedral y tenemos para mostrar, mucho, ¿no? pero... lo interesante primero es mencionar primero que los armenios en la zona donde son originarios están rodeados de pueblos que no son cristianos. El cristianismo fue adoptado muy temprano entre los armenios. Prácticamente todos los armenios nos jactamos de que en el año 301 el San Gregorio Iluminador, es decir, el patrono de la catedral, convirtió al rey al cristianismo, y el rey decretó que desde ahí en más el cristianismo era la religión oficial. Entonces, durante muchísimo tiempo la religión estuvo acompañada por todas las manifestaciones históricas y culturales que hubo en Armenia. Entonces, además de que todos los pueblos vecinos, al no ser cristianos, en cierta manera, en esa zona del mundo, cristiano es sinónimo de armenio. Claro. Es muy interesante esto. Amén de eso, en la iglesia, por ser una iglesia que se conformó hace muchísimo tiempo, estamos hablando de prácticamente 1700 años, ¿no? Muchísimas cosas se han mantenido tal cual. El armenio es muy reacio a los cambios. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá en Buenos Aires hay muchísima gente no armenia que viene a escuchar la misa armenia. Claro. ¿Pero por qué? Porque la misa armenia le hace recordar a los primeros años del cristianismo. La misa dura como 1 hora y pico. El sacerdote da la misa de espalda al público como era en un inicio. Toda la misa es cantada de punta a punta, lo cual hace que el que esté presente, más que entender, lo sienta. Claro. ¿Y en qué creen? La iglesia se llama oficialmente Iglesia Apostólica Armenia, es una iglesia independiente, muy antigua, es una rama del cristianismo, está en comunión tanto con la Iglesia Católica, la Ortodoxa griega, es decir, las iglesias antiguas. Es decir, por ejemplo, si uno se bautiza en la iglesia armenia, está bautizado para la iglesia griega, la iglesia católica. O si él está casado, todos los sacramentos son comunes a las otras iglesias. La característica de la iglesia armenia no es tanto en la diferencia doctrinal, sino la tradición a través de los siglos ha creado particularidades, tanto de la vestimenta, los cánticos, la arquitectura misma. Uno lo ve totalmente exótico, pero en realidad el fundamento es exactamente lo mismo.
todas las iglesias tienen en su altar a la Virgen María con el niño en brazos. Los evangelios son los mismos. Es decir, doctrinariamente hay muy poquitas cositas que son diferentes, pero más que nada la tradición es la que le ha dado esa característica. Claro. Por ejemplo, todo se hace en idioma armenio desde hace siglos. Y encima se hace en el armenio antiguo, en el que se usaba en el siglo. Quiero que me hable un poquito ahora del significado de la danza con espada. ¿Cuál es el significado? Bueno, saltamos de la religión al folclore. Bueno, Cosa que no es nada descabellado porque... todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. La iglesia ha sido en cierta manera representativa del pueblo porque Armenia dejó de existir como Estado hace 1000 años atrás y lo que aglutinó a la gente y mantuvo los valores, el idioma, todo, fue la iglesia, que podía no haberlo hecho. No les correspondía en realidad. Y casi todas las festividades... O sea, lo hace posible Dios. Por supuesto. Bueno, casi todas las festividades que son las mismas que hay en la Iglesia Católica, o la Navidad, la Pascua, tienen una parte religiosa y una faz popular. En la faz popular entran justamente las danzas, las canciones, los juegos, también platos típicos de esas festividades. Entonces, de repente, una festividad se transforma en un hecho cultural, más que solamente religioso. Usted me mencionó la famosa danza de los sables. Sí. La danza de los sables es famosa porque el autor es Aram Khachaturian, el mismo que hizo el ballet Espartaco. Es relativamente contemporáneo y nadie sabe por qué ese tema trascendió y todo el mundo lo conoce, aparecen en todo tipo de películas, de cortos, etcétera. Y como el autor se machacó siempre que era armenio, entonces es la danza armenia más conocida y tal vez no sea la más representativa. Por supuesto que entre los distintos tipos de danzas que hay danzas que son de galanteo con la mujer, de divertimento de hombres, y en el caso es un tipo de danza que tiene es una connotación guerrera. Un país que estuvo totalmente en toda su historia en conflictos bélicos con vecinos no muy amigables, ¿no? Y después está la danza típica, ¿no? Que es grupal. La danza más típica es las danzas grupales, en la cual participan un mínimo de 6 personas a infinito. Es decir, por ejemplo, la cantidad de gente lo marca el tamaño de la plaza del pueblo. Usando un término actual, es muy inclusivo, porque, por ejemplo, generalmente en la ronda, los primeros son los de mayor edad, y los músicos siguen a ellos, para que no sea más rápido y no lo puedan mantener. Entonces, generalmente, por ejemplo, en un casamiento, ¿no? Se ponen adelante, después prácticamente por edad. Es muy interesante. Puede haber 200 personas bailando juntos y los músicos tienen algunos instrumentos muy fuertes que no necesitan micrófono, para poderlos hacer al aire libre y que se escuche. Hasta hoy en los pueblitos se sigue manteniendo tal cual. Bueno, me interesa saber cómo es el colegio armenio. ¿Puede venir otros chicos que no son armenios? Bueno, te cuento que al principio, en todo barrio que había asentamiento de armenios, ¿no? Como es Palermo, había los chicos iban a las escuelas del Estado y después, o antes, es decir, había un turno de mañana o un turno
de tarde, según los chicos cómo iban. Después venían a lo que se llamaba la escuela comunitaria, que en realidad era dentro del club, un salón grande, y ahí veían solamente el tema, como puede ser el idioma armenio, la geografía de Armenia, historia, es decir, era netamente la temática que era de índole armenio. Eso desde el principio hasta más o menos la década del 60 fue así. En la década del 60 esas escuelas barriales se unificaron y entraron a oficializarse, es decir, ahora son escuelas reconocidas por el Estado, el programa es el que ve cualquier escuela del Estado y además tienen una sección idiomática, de historia, las materias que tienen que ver netamente con lo armenio. Obviamente en un principio, cuando eran escuelas comunitarias, solo venían la gente de la comunidad porque había una necesidad imperiosa. Ahora es integral, puede venir Claro, pero cualquiera. Estoy hablando de la década de los 30 y ahora estamos en el 2000. Ahora. Claro, hoy en día las escuelas puede ir cualquiera. Obviamente estudiará también el idioma y hay casos muy interesantes de por ejemplo, no armenios que han terminado hablando armenio bastante fluido. Sí, tienen jardín, primaria, primaria y secundaria, sí. Muy bien. Y después tienen como idioma, por supuesto, armenio, y después inglés. Por supuesto, inglés. Hasta hace poco cuando había francés también. Qué interesante. Pero bueno, creo que a nivel nacional el francés se dejó de... Y tienen deporte, todo. Sí, es exactamente igual que una escuela común, más todo lo que sea... ¿Es privada? Sí. Es privada. Es privada. Me gustó mucho porque también el colegio tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Y sí, imagínense que los chicos que están en el colegio en este momento son quinta generación nacida en la Argentina. Algunos ni siquiera conocieron al primer abuelo que vino escapándose de las masacres. Bueno, pero muchos chicos van y también se sienten inspirados los chicos que no son armenios ir allá. Justo eso le iba a contar. Ya se hizo una tradición en casi todas las escuelas armenias de que los chicos que terminan quinto año, generalmente dentro de las instalaciones de la escuela o alguna o al lado, mantienen un restaurante los viernes, sábados y van recolectando fondos para su viaje de estudios. ¿Y dónde van? Van a Armenia. Pero también los chicos que no son de origen armenio van con sus compañeros y es muy interesante que a un descendiente de armenios le guste visitar Armenia, hasta sería lógico. Pero los que vienen totalmente fanatizados son los chicos que no tienen, es decir, no es lo mismo la teoría, ¿no es cierto? Y después ir y verlo con sus propios ojos, ¿no? ¿Cómo se relaciona la religión armenia, católica, cristiana, con el resto, con la religión judía, con la religión islámica, ¿no? Que son las principales? Bueno, acá en el país, basta decirle que nuestro obispo durante 3, 4 periodos fue el presidente del movimiento ecuménico. Ya con eso creo que sí, tenemos muy buena relación con todos. Este es un barrio muy interesante porque hay infinidad de confesiones religiosas. Tenemos iglesia griega, iglesia armenia, también hay una iglesia del Patriarcado de Antioquía, ortodoxos sirio-libaneses. Bien,
los invitamos a nuestros actos, ellos nos invitan a ellos. La O sea, Argentina hay tiene una buena yo comunión. diría muy buena, buena. no buena. Es muy importante. Sí, sí. Y muchas veces acá en la iglesia se hacen oraciones ecuménicas también, en la cual participan distintas confesiones, y nosotros también participamos de las actividades que hacen cada uno de ellos, ¿no? Me gustaría un consejo para la gente joven que desea seguir un arte y valores y demás. Cuando más nos alejamos de los primeros que llegaron, también se va diluyendo la fuerza de la identidad, ¿no? Sin embargo, a pesar de tantas generaciones, los jóvenes participan de las actividades. Por ejemplo, yo dirijo un conjunto de danzas folclóricas. Chicos que tienen una gama de edades que puede ir desde los 17 a 25 años. En vez de estar en la casa mirando la tele, viene acá y hay que practicar, hay que sudar. Y después lo interesante es que cuando vamos a los lugares donde nos invitan, lo hacen con mucho amor y convencidos de que tienen que mostrar a través de las danzas todo el bagaje cultural, la identidad. Artístico. Sí. Y el mensaje sería que se acerquen a las raíces, porque es muy interesante. No es interesante, es exótico y apasionante. También puede venir cualquiera que no sea armenio a estudiar, a seguir las danzas. Imagínense que teníamos un caso dentro del grupo que era un muchacho Zapata, ¿no? Que de armenio no tenía nada, y él le decía Zapata el armenio. Bueno, qué lindo. Fue muy interesante, esto da para mucho más. Usted es profesor de historia, así que sabe un montón, así que la próxima vez haremos otra entrevista más completa, porque... Bueno, primero hacemos esta introducción le agradezco muchísimo y lo veremos pronto. Gracias a todos. Goodbye.